quiero que leamos Isaías, el capítulo 31. Isaías, capítulo 31. Y vamos a leer el verso 4 para sentar nuestro pensamiento, nuestra enseñanza en el nombre del Señor. Que Dios nos inspire y nos respalde. Es muy grato poderme dirigir a ustedes y poder tenerles en esta noche y este medio para poderles predicar la palabra de Dios. Isaías capítulo 31, el verso 4 dice la palabra de Dios: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reuniere cuadrillas de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre sus collados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, siéntese. Tenga la amabilidad allí en casa. Bendito sea Dios. Aquí tenemos: porque Jehová me ha dicho a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, gracias damos a Dios porque tenemos en este momento la palabra de Dios para instruirnos y a la vez también fortalecernos en el nombre del Señor. Es muy importante que hiciera que al comienzo de la lectura de este versículo dice: porque Jehová me ha dicho a mí de esta manera. Yo quisiera que pudiéramos encontrar en la primera parte de este verso tres cosas, precisamente: quién habla y a quién le dijo y la manera. Bendito sea Dios. Bien, gracias a Dios porque tenemos la gran bendición de poder participar de la enseñanza de la palabra de Dios para ir formando nuestra vida. Es importante que cuando leamos estos pasajes o leamos la Biblia, estemos como por enterados y traer bien como a la mente quién es el que habla, porque precisamente quien habla o quien va a hablar, si es de suma importancia o es importante, naturalmente se tendrá toda la atención. Hay muchos que hablan y nadie les ha puesto cuidado y no le prestarán atención porque no tiene importancia. Sus palabras quizás no tienen valor y no tienen méritos precisamente para que se le prestare tal atención. Pero es importante aquí porque me llama la atención. Dice: porque Jehová es Dios quien habla, es el Señor el que se expresa. Y naturalmente la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y fue creada la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios habló y entonces se ordenaron las cosas. Dios dijo: se ha hecho esto, y naturalmente, inmediatamente fue creado, apareció. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces usted encontrará la autoridad de la palabra de Dios, lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces es importante poder entender quién habla. La palabra de Dios tiene poder. Repito, fue creado los cielos y la tierra. Dios le dijo a los ciegos: vean, y vieron. Le dijo a los mudos: habla, y habló. A los paralíticos le dijo: levántase, y con la potencia de su palabra se levantaron. El que tenía la mano seca o el brazo seco le dijo: extiéndalo. Inmediatamente fue sanado. Mire la autoridad de la palabra. La mujer sirofenicia precisamente rogó a Dios, al Señor Jesús,
que le sanara su niña, que está abatida por espíritus. Y después de Jesús oírla, entonces le dijo: mujer, por las palabras que tú has expresado, ve y tu hija sanará. Inmediatamente y a esa hora, aquella niña fue liberada. El centurión le dijo al Señor: Señor, solo di tu palabra y basta. Solo di la palabra y basta. No hay necesidad de que tú vayas, de que tú te muevas. Di la palabra y naturalmente mi criado sanará. La Biblia dice que Dios reprendió la mar y la mar se hizo bonanza a la autoridad de la palabra de Dios. El río, el mar, perdón, tuvo que aplacarse. Alabanzas a Dios. Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, echa la red ahí, échala. Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero él dice más: en tu palabra echaré la red. Y todos los seguidores bíblicos sabemos lo que sucedió. Alabanzas a Dios. Jesús le dice a sus discípulos: ve a tal parte y entonces encontrarás allí una asna atada. Dile a ese hombre que Jesús la necesita y tráela. Alabanzas a Dios. Y no hubo réplicas. Aquel hombre dio aquel animal. De la misma manera, en la Santa Cena o en la cena del Señor, los discípulos le dijeron: Señor, ¿dónde ha de comer la cena? Y él le dijo: vaya a tal parte y dile al Señor de esa casa que hoy el Señor viene a celebrar aquí la cena. Alabanzas a Dios. Y aquel hombre preparó todo. La Biblia también dice que Lázaro era un cadáver de 4 días de muerto. Pero la Biblia dice que Dios le dice, el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Y precisamente Lázaro se levantó. Entonces, amados hermanos, esto para decir que precisamente la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, tiene un gran poder, tiene una gran autoridad. Que cómo nos beneficiamos cuando nosotros la oímos. Por eso, por muchas cosas que hayan en tu corazón, en tu mente, imposible para ti mismo, yo le aconsejaría que oyera la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Ella puede desprender de tu alma un sinnúmero de cosas. Muchos en el pueblo de Dios han sido sanados oyendo el mensaje de Dios. Otros han recibido el Espíritu de Dios. Alabanzas a Dios. Y cuántas cosas hermosas han sucedido por la palabra de nuestro Dios. Es importante que tú te enteres quién habla. Por eso el texto dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Este hombre entiende que el que habla es Dios, es Jehová del Antiguo Testamento, y a él hay que oír, a él hay que creerle, a él hay que aceptarle su palabra bendita, hay que aceptarla. Es él quien oye.
Y yo le diría: bienaventurado el que está en esa sala, que está en esa silla, o el que está allí, pero está oyendo la palabra de Dios. Yo le diría: bienaventurado eres. Y yo creo que puede suceder cosas grandes en este momento, en el nombre de Jesús, en tu vida, por oír la palabra de Dios. Alabanzas a Dios. Pero eso no te calles. Por la palabra de Dios se han construido hogares que estaban al borde de la separación. Por la palabra de Dios hemos guiado a nuestros hijos, hemos ayudado a muchos, y por la palabra de Dios muchos se han rendido a la presencia de Dios. Y todos los que hoy estamos, qué importante que cuando tú te enteres que habla Dios, esté atento. No conteste celular, no interrumpa la buena atención que tienes. Apaga lo que perturba, porque habla Jehová, habla Dios. Y Él habla cosas que benefician nuestra vida, que nos convienen, que obran precisamente al oírla, al prestar la atención. Es seguro que esta noche puede haber algo extraordinario en su vida, en su alma, en su familia, de cosas que tú necesitas que se hagan. Y Dios las puede hacer. Vamos a tener en cuenta cuando habla Dios. Vamos a ser reverentes. Vamos a ser creyentes a ella. Bendito sea Dios. Es de suma importancia, como dice este hombre, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Me llama la atención cómo aclara: Jehová me dijo a mí. A veces se oye la palabra de Dios y se cree que es para otros, pero no. Yo quisiera que usted se apropiara, pudieras entender que la palabra es para ti. Es para tu persona la sanidad, es para tu persona el alivio de tu alma, es para tu persona el alivio de sus problemas, es para tu persona la dirección de vida, es para tu persona la salvación, es para tu persona el perdón, es para tu persona la sanidad, es para tu persona todas las palabras de Dios. Son para tu persona. No pienses que es para otro, porque a veces se cree que se habla para otro. Pero me llama la atención lo que dice este hombre aquí: porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Bendito sea Dios. Entonces ten en cuenta que la palabra de Dios puede producir cosas muy grandes. Tú no tienes un problema más grande que estar muerto y que tener 4 días de estar en el sepulcro. Nadie tendrá un problema igual a ese. Pero Jesús lo resolvió. Jesús levantó a Lázaro, y solamente por el poder de su palabra. Vamos a ser creyentes a ella, vamos a ser reverentes a ella, vamos a aplicarla a la vida. Es a mí quien me habla Dios, es a mí quien me corrige Dios, es a mí a quien me instruye Dios. Alabanzas a Dios. Y me llama la atención que el texto dice de esta manera, porque precisamente Dios está hablando
con un pueblo a quien Dios había guiado por años. Por años los había guiado y les había bendecido como no nos imaginamos. Algunas cosas escritas, otras no escritas, pero Dios los había ayudado poderosa y gloriosamente. Alabanzas a Dios, porque Dios nos busca las cosas claras. Dios nos aclara con facilidad las palabras, las demostraciones, los ejemplos, las enseñanzas, para que nos sea fácil a nosotros poderlas comprender. Entonces, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y alabanzas a Dios, y si reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla precisamente de la postura de Dios, del carácter de Dios, del poder de Dios. Dios está hablando acerca de eso. En otras palabras, entienda que el Dios en que tú crees, a quien le ha entregado la vida y a quien ha puesto tu fe, no lo mueve nadie. Nadie lo mueve. Alabanzas a Dios, porque eso es lo que está hablando ahí. Habla de su carácter. Alabanzas a Dios. Como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Alabanzas a Dios. Y si se reúnen cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces. Está hablando de la nación que se levantaba contra él, Egipto. Era una nación que lo atacaba, y precisamente tenía cuadrillas de ejército, personal de guerra y personal de valor. Pero así armaran las cuadrillas y los ejércitos y toda la potencia de ellos, Él está diciendo: nada de esas cosas, nada de esos montones, nada de esos ruidos lo espantarán. Él es experimentado en poder, en grandeza. Él es experimentado en autoridad. Y me llama la atención como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Bendito sea Dios, porque Él está allí. La presa es quien cree, quien confía, quien se asegura. Y naturalmente es difícil quitarle al león lo que es de él. No hay fiera capacitada para hacerlo. Nada se le enfrenta a ello. Lo que es de él lo sostiene. Y si alguien se acerca, ruge. Pero el enemigo siempre tiene astucia y levanta cosas para amedrentarnos. Levanta cosas para desanimarnos. Y busca elementos, fuerzas y una cosa para abalanzarse sobre nosotros. Pero Él le dice: tranquilo, no te preocupes. Como el león cuida la presa, así los que estamos en sus manos estamos protegidos. No importa que se armen, no importa que se reúnan ejércitos y grupos sobre ellos o para atacarlo. Tranquilo, Él es invencible. A Él no lo mueve nadie. Alabanzas a Dios. Así que Jehová de los ejércitos descenderá y peleará sobre el monte de Sión y sobre los collados. Bendito sea Dios. ¿Por qué habla el Señor así?
Escúcheme que está en el verso 1 y 2 y 3 que están allí. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son más valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Alabanzas a Dios. El Señor está hablando allí precisamente cuando se habla de Egipto, se habla de martirio, se habla de cautiverio, se habla de hambre, se habla de golpe, se habla de humillación, se habla de muerte, se habla de desamparo, se habla de dolor, de enfermedades. Regresar allá era precisamente volver a ser esclavo, volver a sufrir, volver a ser humillado. Y Dios le está diciendo: es imposible, no hay razón. ¿Cómo se le ocurre regresar? Y por eso en ese capítulo 31 verso 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Alabanzas a Dios. Qué importante que nosotros podamos oír a Dios. Qué importante entender que Dios nos habla así. Qué importante que nosotros entendamos que Dios está como fuerte, como poderoso para la defensa de nuestras vidas, para el poder, con su poder, guardarnos, protegernos y ayudarnos. Él está hablando precisamente a su pueblo y les está diciendo, porque le quiero hablar precisamente de varias cosas. Hay que creer en la palabra de Dios, hay que apropiarse de ella y no hay que retroceder. No retroceda. Si vas adelante y has llegado hasta aquí hoy, hay que seguir adelante, hay que vencer. Hay que seguir, hay que ser fuerte, hay que sostenernos. Hasta aquí nos ha traído Dios, nos ha alimentado Dios, nos ha fortalecido Dios, nos ha defendido Dios, y aquí nos tiene Dios. Alabanzas a Dios. Entonces no hay razón, no hay razón. No hay que buscar apoyo en cosas que están amenazadas. Amados hermanos, los juicios para Egipto están decretados. Por eso la Biblia dice muy claro: ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá y peleará sobre el monte de Sión y sobre sus collados o su collado. El intento del enemigo contra Dios, contra su obra, ha sido mucha, no una ni dos veces. El mismo Señor dice: se levantaron contra mí grandes toros fuertes de Basán, me atacaron, se abalanzaron contra mí. Jesús en 40 días de ayuno, el diablo se le levantó, se le presentó precisamente para ofrecerle lo que no es de él y para tratar de engañarlo. Pero no solo esa vez lo hizo, pero cuantas veces se ha levantado contra él, ha sido vencido. Nunca ha podido. Venció a Adán, también a Abraham, a Moisés,
a David, a Salomón, a todos ellos. Pero con Jesús nunca ha podido. Siempre ha sido firme. Jamás el diablo lo ha vencido. Creyó que cuando murió en la cruz del Calvario lo había derrotado. Y como quien dice, le di muerte, lo maté y lo tengo en el sepulcro. Pero usted y yo sabemos que Jesús no se quedó en el sepulcro. Él se levantó con poder, con autoridad y con gloria. Y hay un sinnúmero de hombres y mujeres en la Biblia que dicen que Él vive, alabanzas a Dios, y que permanece para siempre. Él es invencible. Nadie lo ha vencido, ni nadie lo vencerá. Créame que le hablo con seguridad. A Jesús no lo ha vencido nadie, ni nadie lo vencerá, porque Él es Dios todopoderoso, grande, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de autoridad. Por eso sus palabras son vida, son poder, son regeneración, son sanidad, son paz, son seguridad y es vida eterna. Yo llamaría bienaventurado, bienaventurado el que pone la fe y la confianza en Jesús. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Por eso Él tiene que decirles: es imposible que ustedes no entiendan que yo tengo el poder para guardarlos, que yo tengo el poder para cuidarlos, y decirle que en lo que ustedes creen, naturalmente los egipcios hombres son y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender alabanzas a Dios, Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es importante que nosotros vayamos ubicando la fe, la confianza, la seguridad, la postura cristiana, la postura espiritual, y vayamos descartando cosas que quedan allí, que en el momento de una aflicción, de un problema, entonces existe la debilidad de correr para ese lado, como buscar allí, como tomarse de allí. Pero eso la Biblia dice: ay, oh Dios. El mismo Señor le dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no buscan a Jehová ni al Dios de Israel. Alabanzas a Dios. Es bueno ir cerrando puertas. Cierre puertas, esas puertas o ventanas que van quedando, porque allí está hablando, o están expresándose, o se está hablando a un pueblo que conocía a Dios, que había tenido experiencias, que había sido beneficiado por Dios, pero que por cualquier cosa entonces pensaban desertar, pensaban regresarse, despreciaban a Dios, y como quien dice, buscaban como la esperanza en algo que nunca había sido una ayuda. Pensar de Egipto era pensar en las torturas y en las desgracias de la vida, de un pasado que ellos habían tenido. No hay razón por qué pensar que habrá algo mejor que Dios, que alguien tendrá cosas mejores que Dios. Nunca lo piense. Jamás sáquese de la mente
que hay algo mejor que Dios, que hay algo muy bueno, mejor o más bueno que lo que tenga Dios. No, nada, no hay nada más bueno ni mejor como lo que Dios tiene. Por eso tenemos que ir asentando posesiones firmes y aprender a ser como fuertes guerreros en la presencia de Dios. Lo tuyo, lo mío está en Dios, está en su gracia, está en su amparo. Lo de atrás pasó, lo de atrás murió. Atrás me quedó una vida de recuerdos desagradables, desprestigiables, cosas que marcaron mi vida, que hicieron daño a mi vida, que nunca me dieron vida, ni paz, ni seguridad, ni descanso, ni beneficios. Siempre fui torturado. Pero mire que este pueblo, cuando encontraban ciertas cosas, pensaban regresar a Egipto. Y por eso el Señor les dice: ay de los que descienden a Egipto y que ponen su confianza en sus hombres, en sus carros y en sus caballos, porque son fuertes y porque son una cantidad. Pero Dios les está explicando aquí precisamente, dice verso 4: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si ruge, alabanzas a Dios, y si reúne cuadrillas de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá y peleará sobre el monte de Sión y sobre sus collados. Muchas batallas se ganaron desde ese lugar. Escúcheme, muchas batallas fueron ganadas, se pelearon batallas que Jerusalén, que Sión las ganó. Alabanzas a Dios. Y naturalmente Sión allí era el pueblo de Dios. En ese tiempo era el pueblo de Dios. Ahora están aislados, están allí. Pero precisamente la seguridad estaba allí. Allí estaba el defensor. Por eso donde está Dios hay que estar. No te alejes, no te apartes. Allí en Sión estaba Dios y había ganado fuertes batallas. Muchas batallas se habían ganado allí. El pueblo de Dios tenía las promesas del león de Judá, tenía las promesas de Jehová de los ejércitos. Allí estaba precisamente la bendición de Dios. Porque tú y yo en aquel día era Israel. Israel en Sión se sentía seguro. Era la ciudad de Dios, era el lugar de Dios, era la protección del pueblo. En otras palabras, en las desgracias, en los dolores, en las aflicciones, corría a Sión. Y en Sión se encontraban con la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en Sión. Allí estaba. Y Él los defendía. Ejércitos potentes, cuadrillas y grupos que se levantaban. Allí estaba el poderoso para defenderlos. Alabanzas a Dios. Porque Dios ha prometido guardarnos, protegernos. Por eso, amado hermano, ahora no es Israel, ahora no es Sión. Por eso la atacan y la invaden y suceden tantas cosas. Pero del Calvario para acá es la iglesia. Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con esta iglesia. Esta es la iglesia del Dios Todopoderoso. Esta es la iglesia que se constituye hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, lo tenemos en el alma, lo tenemos en la vida, lo tenemos en el corazón, día y noche. Él está con nosotros. Yo les declaro, amados seguidores, iglesia, que yo lo recibí en mi alma. Y yo sé que tú también lo has recibido. Dice más: a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Por eso me bauticé en el nombre de Jesucristo. Y esta iglesia tiene sus miembros. En ellos está invocado el nombre de Jesús. El que tiene este sello conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahorita es la iglesia. Por eso, amado amigo, amado hermano que está desalentado, que pasa por luchas, no hay que regresar. El regresar a Egipto por ayuda es volver al fracaso, a la desgracia, al desamparo, al dolor, al abandono, a la derrota, al desprestigio. Es caer allá. No tienes por qué regresar allá. Sión ahora es esta iglesia. Por eso, por muchos defectos, por muchos errores, por muchas cosas que tú veas en la iglesia, por encima de todo ello, tiene la bendición de Dios y está con Dios. Ahí está Dios. A ella le dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que a mí, amado hermano, que me escucha en este momento, no hay otro escape. El escape en aquellos días era Sión. Todo mundo corría para Sión, porque ahí estaba la gloria de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, las promesas al pueblo. Ahí estaba un sinnúmero de cosas. La vara de Moisés y la vara que reverdeció de Aarón. Allí estaba el arca, allí estaba todo. La gloria de Dios se movía allí. Por eso no hay otro lugar, no hay otro escape, no hay otro a quien ir. Por muy incómodo, estrecho que se encuentre en la iglesia, ahí están las promesas de Dios. Y ahí está Dios. Ahí está la bendición. No es momento para que retroceda. No es momento para que busque otra dirección. Jamás. Le quiero decir: nadie te dará lo que Dios te ha dado. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, alabanzas a Dios, y confían en caballos y en alabanzas a Dios, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Recuerde que el pecado, la maldad, la desobediencia, el regresar, tiene un juicio. Los egipcios hombres son y no Dios. En otras palabras, pueblo de Dios, seguidor de Jesucristo. Si usted ha creído en Dios, ahora va a creer en los hombres. O sea, esa es la manera clara de Dios hablarles a ellos. Los egipcios hombres son y no Dios. Sus caballos carne y no son espíritu.
pero tú estás en Dios y tú estás naturalmente en la autoridad del Espíritu. Carnes son y no espíritu. De manera, alabanzas a Dios, que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. En otras palabras, ¿para dónde se busca auxilio? ¿Para dónde se busca socorro si no hay más? Todo lo demás fuera de Dios, de su iglesia, tiene una amenaza. Por eso en ese verso 4, las partes finales de él, alabanzas a Dios, dice: porque él descenderá y peleará sobre el monte de Sión y sobre sus collados o su collado. Alabanzas a Dios. Quien dice: ahí se arraiga, ahí se afirma, ahí defiende a los suyos, ahí salva a los suyos, ahí pelea por los suyos, ahí se sostiene y no se mueve y lo defiende. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, es Dios quien te habla. Es Dios. Por eso es importante cuando habla Dios, toda reverencia, todo respeto, toda consagración, toda esa reverencia para estar delante de Dios. Habla Dios. Qué lindo que allá en esa casa haya un silencio, porque habla Dios. Nadie se mueve. Hay una reverencia a la presencia de Dios. Y entienda que Dios habla a tu vida. Jehová me habló a mí de esta manera. ¿Qué quiso decirle? Oh, como el león sobre su presa, está allí cuidando. Ruge, se levanta y la defiende. Así se levanta en cuadrillas de pastores. Eso quería decir números de guerreros que vinieran a atacarlo de los otros países. A él no lo espantaría nadie. Nadie lo movería. Él es firme. Amado hermano, qué lindo es que tú entiendas que el pueblo de Dios tiene promesas. Que con esta iglesia está Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está su presencia. Los que estamos aquí como predicadores somos hombres, y naturalmente lo que hacemos es llevar la voz de Dios. Por eso no estoy diciendo como pastor: Fari dijo, sino dijo Jehová, dijo Jesús, dijo Dios. Porque nosotros lo que somos voceros de Dios, que replicamos lo que Él ha dicho, lo que Él promete y lo que Él hace. Pero esto es de Dios. Así que, hermano, permanezca en la iglesia. No es Jerusalén, no es Sión, no es Israel, es la iglesia donde está ese león gigante que venció el Calvario, que venció la muerte, que pasó por encima de todos los que procuraron su mal y su maldad. No era uno ni dos, eran miles que se alegraron el día de su muerte. Los matamos. Acabamos con este que se decretaba ser rey. Acabamos con Jesús, lo matamos, lo enterramos. Pero al tercer día se levantó con poder y con gloria. Y hoy vive. Las mujeres vinieron al sepulcro a traerle especias aromáticas, pero encontraron allí un varón con vestiduras blancas y resplandecientes, y las miró y les dijo:
Mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve y dile a los demás que Él vive y que va delante de vosotras a Jerusalén. Alabanzas a Dios. Amados hermanos, amada iglesia, amado oyente, venga donde está Dios. Dios está con un pueblo que lo ama, que lo obedece, que cree en su palabra, que le sigue y que vive su palabra. Así que es una bendición poder invitarle esta noche. Afírmese en Dios, crea en el Señor. Jamás Dios ha sido vencido. Hay que ubicarnos bien en Dios. Hay que descartar otros pensamientos, que habrán cosas mejores que Dios, y las de Dios jamás. Estas son las únicas, las más valorables, las más eficaces, las más gloriosas, las que más benefician a un ser, están aquí en Dios. Por eso, amigos, si tú no te has entregado, si su esposa no se ha entregado, si sus hijos no se han entregado, si su familia no se ha entregado a Dios, hay que traerla al pueblo de Dios. Hay que venir a Dios y hay que decirles: solamente hay unas promesas y están en Dios, y hay que buscarlos. Hay que buscarlo, hay que venir a Él. Así que, amigo, le invito en el nombre del Señor. Si usted quiere tomar una decisión allá en casa esta noche, o algún hermano quiere tomar fuerza, decirle a Dios que lo ayude, porque es importante. Seguro que si hay un desaliento, seguro que si hay un desánimo, seguro que sí. Yo también soy humano y entiendo que tú puedes sentir muchas cosas, pero no es para regresar a Egipto. Es sinónimo de pérdida, es sinónimo de derrota, es sinónimo precisamente de aflicción y de dolor. Hay que buscar a Dios, hay que ir al lugar de las promesas y hay que permanecer allí.